Buenas noches, bienvenido. Estamos transmitiendo hoy martes 23 de julio desde la Casa de los Pastores Héctor y Giselle Villalobos. Le damos la más cordial bienvenida a nuestro programa de hoy. Nos pueden sintonizar a través de www.freechapel.net. Salimos al aire todos los martes a partir de las 8 de la noche. Nuestro estudio bíblico todos los jueves a las 7:30 en la sede principal de nuestra iglesia, ubicada en Davie, Florida, y nuestro servicio dominical a partir todos los domingos a las 10:30 de la mañana. Hoy vamos a compartir el nombre de la prédica. Ha sido denominada el testimonio, y queremos darle las gracias a los pastores Villalobos por cedernos este espacio en su casa. Saludamos a Sergio Bobadilla, que está una vez más detrás de la cámara apoyándonos, y queremos una vez más que compartan con nosotros. La palabra de hoy va a estar basada, mientras todos nos presentamos y nos saludamos, va a estar basado en el libro de Isaías 43, versículo 10. Damos la bienvenida al pastor Alfredo Ramírez, a su esposa Farideh, a la pastora Giselle, al pastor Héctor Villalobos, al señor Álvaro, Gonzalito, Ángel, Eliana y Elsa. Bienvenidos todos. Bueno, muchas gracias y saludamos a todos los televidentes que en esta hora están sintonizando este espacio en todos los continentes. Vamos a dar inicio con un tiempo de oración y le vamos a pedir a Farideh que nos dirija en oración para comenzar este estudio de hoy, que está bien interesante acerca de la importancia del testimonio personal. Cuán importante es lo que hacemos y lo que no hacemos delante de un mundo que está viendo cómo se comportan los hijos de Dios. Vamos a orar. Bendito Dios, soberano Jehová, en el nombre y en la autoridad del Señor Jesucristo, que estamos aquí delante de ti, Señor, presentándote este tiempo, Señor, de estudio, para poder recibir de parte tuya, Señor, toda la sabiduría, todo el conocimiento y toda la inteligencia, mediante tu Espíritu Santo, Dios Todopoderoso, y que podamos ser testigos tuyos, Señor, donde quiera que vayamos. Hoy te damos gracias, Señor, porque tu palabra nos guía, Señor, a comportarnos como es debido, y porque tú, Señor, nos enseñas día a día a caminar en tus mandamientos y en tus preceptos. Gracias, Dios Todopoderoso, por tu Espíritu Santo, Señor. Manifiéstate en esta noche como nunca antes, Padre, en este estudio, Señor, y que podamos guardar en nuestro corazón el hecho de ser testigos tuyos. Gracias, en el nombre poderoso de tu amado Cristo Jesús. Amén. Amén. Vamos a mirar la palabra de Dios en el libro de Isaías, capítulo 43. En el capítulo 43 del libro de Isaías dice la palabra de Dios así: Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Vosotros sois mis testigos, dice Jehová. Esta es una primera cita que encontramos en el libro del profeta Isaías. Dios está hablando a su pueblo y está hablando a sus hijos, y les está dando una responsabilidad: ser testigos que van de la mano con el testimonio. Testimonio es propio de los testigos. En las cortes judiciales invita a un hombre o una mujer para que, habiendo visto algo, sea testigo. Nosotros, habiendo conocido al Señor Jesucristo, ahora podemos ser testigos. ¿Testigos de qué? De lo que éramos. Cada vida es un testimonio. Un hombre sin Cristo, un hombre que encuentra a Cristo, o Cristo lo encuentra a él, y un hombre después de Cristo. Todos los seres humanos que llegamos a Cristo tenemos
ese testimonio de vida. Lo que fuimos en nuestras fuerzas, dónde nacimos, en qué familia nacimos, qué condición teníamos social, económica o política, y después seguramente de alguna crisis, porque la mayoría de los casos ha habido crisis, encontramos el camino de Jesucristo y entonces comenzamos una nueva vida. Y es ahí donde quiero darle la palabra al pastor Villalobos para que nos ilustre acerca del tema de qué significa ser testigo del Señor. Bueno, en primera instancia, para que uno pueda ser testigo tiene que haber pasado un hecho en donde uno ha estado presente y ha experimentado algo que después puede contar a otros. Y nosotros somos testigos de la existencia de Dios y testigos de la transformación que Jesucristo como Hijo de Dios ha llevado a cabo en nosotros una vez que hemos aceptado al Señor Jesucristo como nuestro Señor, como nuestro Salvador. El Espíritu Santo que viene a nosotros una vez que nosotros tomamos ese paso de aceptación y que pedimos perdón por nuestros pecados y somos limpiados, el Espíritu Santo que está en nosotros, Jesús habló de que nosotros íbamos a recibir un poder especial a través de Él para poder ser testigos delante de las otras personas que no conozcan a este Señor. La mejor manera de evangelizar es a través del testimonio, porque nosotros somos personas que de alguna manera tenemos un porcentaje de 5, 10, 15, 50% de la Biblia, nadie la conoce al 100%. Nosotros podemos decir que podemos hablarle a una persona lo que está aquí escrito, pero la persona siempre va a poder sacar argumentos en contra de lo que está aquí escrito, mientras que nadie va a poder contradecir cosas que yo he vivido y que he sido testigo presencial, y con mucho más razón si yo las he vivido de manera personal. Entonces, cuando yo hablo a una persona sobre cosas espirituales, sobre cosas de Dios, sobre cosas de milagros, de señales, de maravillas, la persona no puede decir: no, eso no es cierto, tú estás mintiendo, porque si yo las he vivido con mi propia mente, corazón, con mi propia vista, he visto los milagros, entonces nadie puede decir que eso no es cierto. Yo pongo un ejemplo muy sencillo que en este momento viene a mi mente, y es cuando en una oportunidad uno de mis hijos estaba pequeñito y de repente llegó de la escuela y tenía una sintomatología rara. Él estaba todo encorvado, le dolía un costado del vientre, y nosotros lo que hicimos fue tomarlo y rápidamente llevarlo de un médico, y el médico estaba con su consultorio lleno, entonces lo pasó por emergencia, lo vio rapidito y dijo: este niño, prepárense, dice, porque este niño en unas 2 o 3 horas tiene que estar en cirugía porque tiene una apendicitis. Te voy a dar esta notita, ve al laboratorio tal, le van a sacar sangre y vamos a verificar lo que él ya había determinado ahí. Nos fuimos, le sacaron sangre, el niño yo me lo tuve que cargar porque tenía mucho dolor. Lo regresamos, yo fui por el resultado y el resultado fue positivo. Pero en el tanto que yo iba por el resultado, mi esposa se quedó con él en un cuarto que le dieron, y resulta que ahí se pusieron a orar, y nosotros fuimos personas que presenciamos una cirugía en donde nadie más intervino que Dios. Cuando yo entré de vuelta con el resultado positivo y entré al cuarto donde estaban, mi hijo estaba jugando con unos carritos y unos juguetes en el piso. Cuando se lo llevamos de nuevo al médico, el médico no tenía ninguna explicación. Entonces decía: le duele aquí, le duele acá y le duele por acá, y el niño no sentía ningún dolor. Fuimos testigos presenciales de una sanidad sobrenatural que Dios hizo en uno de mis hijos. ¿Quién me puede a mí contradecir
que Dios sanó a ese hijo, si yo mismo lo vi, mi esposa lo vio, el médico lo vio, habían cantidad de testigos que fueron presenciales, porque incluso cuando él venía en el bus de la escuela, todo el mundo se dio cuenta que tenía el dolor. Cuando llegó a la oficina había gente que había visto cómo él estaba, y por lo tanto no había forma de que pudieran contradecir que eso había sido una intervención divina. Por lo tanto, el testimonio es algo muy fuerte que nosotros debemos valorar mucho y utilizar. Es la primera arma, la primera herramienta que se utiliza en la evangelización. Es muy importante lo que el pastor está anotando, y vemos también, yendo a la palabra que citó el pastor en el libro de los Hechos, ahí donde tú estás, puedes mirar, libro de los Hechos capítulo 1, en el versículo número 8, el Señor nos afirma esa condición de testigos. Está hablando el Señor Jesús antes de ascender a los cielos. Está dando la gran comisión de ir y predicar el Evangelio, de ser uno con Él, de ser guiados por el Espíritu Santo, y dice en el versículo 8 lo siguiente: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Gracias. Es decir, que el poder que Dios da es para testificar. Así es. Y entonces, frente a cada circunstancia, ahí donde tú estás, puedes estar frente a una circunstancia de enfermedad, de dolor, de angustia, de escasez o de cansancio. Y entonces ahí viene el Espíritu Santo y opera en esa situación. Y mañana tú puedes decir: yo estaba bajo enfermedad y ahora soy sano. Yo estaba bajo ruina y ahora soy prosperado. Yo estaba bajo temor y ahora ya se fue el temor. Yo estaba bajo insomnio y ahora ya pude dormir tranquilo. Yo estaba en divisiones y en conflictos y ahora Dios ha restaurado todas las cosas. El Espíritu Santo, que es una persona, es la que trae el poder para poder testificar. El apóstol Pedro, una vez recibió al Espíritu Santo el día de Pentecostés, él le había compartido a uno que otro pescador, me imagino, pero ese día con un solo discurso se ganó más de 3,000 personas, porque él estaba ahora testificando de lo que vivió al lado del Señor Jesús, de las enseñanzas de Jesús en su vida. Y Pedro entonces se llenó del poder, y la gente era testiga que Pedro, la sombra de Pedro, sanó a la gente. Es decir, el poder viene para testificar. A veces uno dice las ideas, a veces uno, uy, tuve tan buena idea, yo soy tan inteligente. No, es el poder de Dios obrando en ti, que te da la idea para glorificar al Señor. Y ese es un punto importante, que realmente Dios quiere que nosotros nos demos cuenta del mover sobrenatural de Él en la vida particular de cada uno, y que le demos la gloria a Él, no que nos demos la gloria nosotros. Siempre el testimonio va a estar orientado a la gloria del Señor Jesús. Porque si el Señor me encontró y yo seguí diciendo lo mismo y no pasó nada, no es que Dios no haya obrado en mí, sino es que yo no he entregado mis áreas para que Dios obre en mí. Al respecto, la pastora Giselle quiere decirnos algo. El testimonio personal. Bueno, el testimonio es algo que el Señor nos manda, como decía el pastor, a que nosotros seamos testigos. Lo más importante del testimonio es que demos un buen testimonio, porque de nada nos sirve hablar del testimonio si no estamos siendo ejemplo. Entonces nosotros siempre tenemos que procurar dar un buen testimonio de que Jesucristo ha hecho cambios en nuestras vidas para poder ser un ejemplo a las demás personas que nos están rodeando. Yo creo que si contamos testimonios acerca de cada uno, yo creo que no terminaríamos, pasaríamos muchas horas contando testimonios. Eso es algo muy lindo, estar contando lo que el Señor hace en
nosotros, pero el mayor testimonio, el testimonio más hermoso es de que de pecador pasamos a ser hijos de Dios, de cómo el Señor cambia nuestras vidas, después de ser como trapos de inmundicia, después de ser una persona pecadora, ser un hijo de Dios y poder sentir el amor de Dios y poder amar a la gente. Una persona que odiaba a alguien, de momento a otro, cuando Jesús llegó al corazón, se le va el odio y ama a esa persona. O sea, el Señor convierte ese odio en amor. Entonces, pienso que el testimonio es muy importante cuidarlo, es muy importante protegerlo, en el sentido de que nosotros demos buen testimonio como soldados de Jesucristo. Así es. La integridad del ser humano depende que lo que piensa, lo que dice y lo que haga correspondan. Una persona, hay íntegros buenos que lo que creen y piensan, eso hacen. Pero hay íntegros malos que piensan mal, creen mal y hacen mal. Sí. Y los podríamos denominar malos testigos. Así es. Es decir, por eso es que en la Biblia se habla aún de los lobos vestidos de oveja, que están metidos en los rebaños como ovejas, pero están dando mal testimonio, porque son íntegros, pero no en lo bueno, sino que producen frutos diferentes. En cada uno de nosotros ha habido un cambio que Dios produce, ese nuevo nacimiento. Entonces, el tema de hoy de la importancia del testimonio personal va orientado a que cada uno de nosotros reflexionemos en todo lo que Dios nos ha dado y en todo lo que Dios ha hecho con nosotros y en la manera como Dios se ha glorificado en nuestras vidas. Cuando uno recuerda todas las cosas buenas y maravillosas que Dios ha hecho con nosotros, que si hemos tenido necesidad, Dios nos ha provisto, que si hemos estado enfermos, Dios nos ha sanado, que si hemos estado atados, Dios nos ha liberado, que si hemos estado en conflicto, Dios ha traído la paz, que si donde ha habido una crisis, la mano del Señor se ha extendido. Y hoy tú y yo podemos estar pasando una crisis, pero este es un momento apropiado para recordar si en mi testimonio personal ya Dios se ha glorificado. Y así como ya lo hizo, lo volverá a hacer. Así como Dios lo ha hecho contigo en otras ocasiones, lo va a seguir haciendo, porque tú y yo somos testigos del Señor. Y eso es lo que el Señor acota en la palabra de Dios. Pastor Villalobos. Sí, yo quisiera hacer un llamado muy detenidamente en las personas que ya hemos conocido al Señor Jesús, que ya estamos caminando en su palabra, estamos tratando de tener esa transformación y ese cambio en la vida, porque dice la misma palabra que es por el fruto que se conoce al creyente. Y estaba analizando aquí, leyendo en la parte de 1 Timoteo capítulo 3, el verso 7, en donde se hace una lista de todas las características que debe tener un líder o una persona que se compromete a servir al Señor, cualquiera que sea la posición. Puede ser el pastor, puede ser el que está en alabanza, puede ser el ujier, puede ser cualquier persona que ya está representando como embajador a Jesucristo como el Rey de Reyes en el reino de los cielos. Hay una condición que pone aquí muy importante que dice, lo voy a leer en la versión moderna, dice: además, la gente que no es de la iglesia debe hablar bien de él, para que no sea deshonrado y caiga en la trampa del diablo. Hoy en día vemos que es bastante difícil sostenerse como una persona de integridad y poder dirigir una iglesia o estar al frente en una iglesia o tener un grupo en una casa o salir a conversar sobre el Señor a una comunidad, porque todo el mundo, cuando ve a una persona de estas, lo primero que va a hacer es juzgar
la forma en que procede. Y si yo no tengo un buen testimonio y tengo cosas ocultas que tal vez las personas que andan conmigo en ese momento o a las cuales yo le estoy hablando no conocen, podría entrar en cualquier momento una persona que me ha conocido en alguna otra circunstancia en donde yo no me he comportado como un buen cristiano. Y en ese momento, esa persona me va a tirar al piso completamente. Entonces, todos nosotros que servimos al Señor, no importa dónde estemos, tenemos que cuidar ese testimonio. Por eso es que el primer testimonio que uno debe de dar es en el hogar. Nadie puede hablar mejor de mí mismo, que mi misma esposa, o mis hijos, o las personas que conviven en mi hogar. Y hago yo compararme en un púlpito y hablar de integridad, y hablar de no mentir, y hablar de ser fiel a mi esposa, si por otro lado hay otras personas que me están viendo haciendo lo contrario a lo que yo estoy predicando. Entonces esto recalca, y es muy importante que yo, si estoy en una posición de liderazgo o al menos estoy empezando ya a servir al Señor, tenga mucho cuidado de lo que yo haga en lo oculto sea igualito que lo que pueda hacer en público, que no tenga yo que avergonzarme de que algún día públicamente, como decimos popularmente, me puedan majar por ahí, ¿verdad? Entonces es muy importante que nosotros tengamos ese acto de contrición, de confesión, de responsabilidad, de ser correctos en todo. No importa si están o no están los compañeros o de la iglesia o de la casa, yo tengo que ser una persona clara. Me encanta cuando hablo de sinceridad, porque la palabra sinceridad es un término griego que procede de las obras de teatro, las tragedias que hacían los griegos a nivel público. Entonces la gente llegaba a verlas ahí, pero ellos salían con unas caretas que generalmente no se las pegaban a la cara, sino que las ponían con un palito así, las sostenían a unos centímetros de la cara y eran máscaras. Y se llamaba sinceridad cuando ellos se quitaban la máscara, porque al quitarse la máscara ya no, las máscaras eran hechas de cera, entonces decían sincera y se quitaban la máscara. Así es como nosotros debemos actuar, debemos ser sinceros, o sea, sin máscaras en todo momento. Tenemos que ser correctos en eso. Valdría la pena retomar el 1 de Timoteo en el capítulo 3, otras características que hablan de la integridad y del buen testimonio, porque son requisitos para el obrero cristiano. Dice, palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, no ebrio, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su casa, ¿cómo cuidará la casa de Dios? No un neófito, para que no se envanezca y caiga en la condenación del diablo. Y el versículo 7 que ya se leyó, también es necesario que tenga un buen testimonio con los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Por eso es que muchas personas cuando llegan a la iglesia preguntan, ¿y aquí qué prohíben? Aquí dejan tomar, aquí sí dejan fumar, porque se ha como establecido un paradigma que al llegar a Cristo van a venir las prohibiciones que no se pueden, cuando realmente lo que el Señor nos está llamando no es a prohibir nada, sino a enseñarle a las personas a tener una vida de integridad conforme al modelo que el Señor establece en la palabra de Dios. Entonces, muchas veces sin prohibir, la gente llega por el Espíritu Santo a la convicción de cambiar una conducta y ves las vidas totalmente transformadas
porque el Espíritu Santo mismo empieza a ministrar en las personas. Porque cuando se prohíbe, dice el dicho popular que la prohibición es causa del apetito, entonces lo que se te prohíbe es lo que tú más quieres hacer. Y en este caso el testimonio, claro, usted se imagina el testimonio que cuando tú vas a una reunión todos están mirando si tú dices que eres cristiano o si eres ministro, si tú entras a tomar licor de la misma manera que otros lo están haciendo. Dicen, no, pero ¿cómo así que este es que predique? Mírenlo ahí, se emborrachó el hombre, o ya lleva 3 tequilas en la cabeza. No quiere decir que no te puedas tomar un vino, no puedas tomar una cerveza. Pero por causa de los que están afuera, muchas veces hay hasta que privarse de eso para evitar que los débiles en la fe puedan puedan ver esto como una piedra de tropiezo y un descuido. No quiere decir que el ser testigo haya que aparentar nada. No, el ser testigo es ser como somos, pero entender que en el caso, por ejemplo, del alcohol, el testimonio estaría en que consumí licor mucho tiempo y ahora no necesito de licor para estar bien. Por ejemplo, en el caso del adulterio puedo decirle, no, es que era adúltero, pero ahora yo ya no, ahora tengo una vida diferente. Porque no quiere decir que tengamos que desechar del testimonio personal lo malo que pasamos, sino que usemos eso malo para glorificar a Dios. ¿En qué sentido? En el sentido de contar cómo Dios produjo los cambios en nosotros y poder decir, soy un buen testigo o un mal testigo. Pero lo más grave de esto es que en el lugar donde nos cuesta más trabajo ser testigos es en el hogar y con la gente que nos conoce. Por eso el Señor Jesús dijo, no hay profeta sin honra, sino en su casa y en su familia. Porque la familia lo conoce a uno, la familia le conoce el genio a uno, la familia le conoce las debilidades a uno, la familia puede haberle conocido todas las fallas que uno ha podido tener. Pero para eso hay algo bien hermoso que aprendimos, y es que a unos de afuera y la familia pueden decir mucho de lo que tú fuiste, y eso no nos puede afectar, pero no pueden decir nada contra lo que Dios ha hecho en nosotros. Y eso es algo hermoso, porque uno dice, yo estuve, fui y hice, porque el Señor vino a buscar a los pecadores, y no vino por los justos. O sea que todo pecador tenemos algo que testificar, que el Espíritu Santo vino y nos dio convencimiento de pecado, de justicia y de juicio, y a partir de ese momento la vida cambió. Y yo creo que en esta noche, pastores, sería interesante recordar algo, una circunstancia sola, de lo que éramos, de lo que el Señor hizo y de dónde se produjo el cambio, y poder hablarlo como testimonio en nuestras vidas y ahí a los televidentes también. ¿Cuántas cosas grandes ha hecho Dios en ti? ¿Cuántas cosas hoy puedes testificar? Porque la fuerza del testimonio es la que puede, como anotaba el pastor Villalobos, producir los cambios en la gente. Uno puede contar historias, pero eso no cambia a nadie. Lo que cambia es el hecho como tal. Y entonces, cuando uno cuenta y le dice a las personas, no te preocupes, yo pasé por ahí, a mí me pasó lo mismo, yo sentí lo mismo, yo también me equivoqué otra vez, yo también, pero entregué esa área al Señor y Él vino y produjo el cambio. Entonces Dios usa el testimonio para dar autoridad para cambiar a otros, porque te creen o no te creen. Y el Señor hablaba que no nos creerán no por lo que digamos, sino por las obras. Por eso fue que nos dio el poder en Hechos 1:8. Me gustaría preguntarles a los televidentes y a cada uno de los que estamos aquí una pequeña reflexión, un pequeño testimonio de lo que es el testimonio de su vida. Cada uno de nosotros podemos decir, bueno, Dios me sacó de allí, pasé un proceso y ahora estoy aquí. Y no quiere decir que ya estamos
todo el proceso cumplido, porque aún hay áreas que está el Señor trabajándolas, que la estamos entregando, pero sí que Dios nos produjo en nosotros los cambios, sabiendo que ya Él en la cruz ha hecho todo, pero nosotros debemos caminar para poseer esas bendiciones. Me gustaría preguntarle, por ejemplo, aquí comenzando por la derecha, Farides, ¿qué puede contar como testimonio para glorificar al Señor? Aún cosas difíciles. Yo te he escuchado hablar acerca de lo que fue la partida, la vida de tu hermano menor, y de lo que fue la partida cuando él murió a través de una enfermedad de cáncer tremendo, y cómo, aun cuando esto fue una situación tan dura, cómo la familia, el Señor la levantó, y cómo Dios cumplió su propósito, y cómo eso sirvió para ganarse el alma del médico, y cómo eso sirvió para aún compartirle a otras personas. Es increíble porque uno sabe que Dios es el que lo escoge a uno, como dice, para que uno sea testigo. Y cuando Dios te escoge a ti para ser testigo de Él, tiene tres cosas: conocerlo a Él, creer en Él y entender la voluntad de Dios en todos los momentos, así como dice el libro de Isaías. En un proceso tan difícil como fue la enfermedad de un hermanito con especial, y entender por qué Dios pudo terminar su vida con una enfermedad terminal como un cáncer en un muchacho de 27 años que venía con un síndrome de Down toda su vida. Sé que no fue fácil para nosotros como familia, pero Él nos enseñó a nosotros en su vida a que Él fue testigo de Dios en lo que Dios hizo en Él. Y Él a mí me mostró que Dios era por encima de todas las cosas. De hecho, el ver la confianza que Él tenía en Dios, el ver cómo Él se manifestaba con Dios y el quererlo entender a Él, lo que Dios hacía en su vida, creo que me hizo ir a los pies de Cristo. No entendía, como un niño especial, podía entender lo que Dios hacía con Él y quería buscar la presencia de Dios a pesar de todas las circunstancias. Pero fui testigo de lo que Dios hizo en sus últimos tiempos. Sé que Dios lo escogió a Él para llevar a muchos a los pies de Cristo, pero entender que lo llevó a un hospital, a una enfermedad terminal, y entender que en el último momento el médico que lo vio en cuidados intensivos recibió al Señor, porque Él vio la confianza, la fe, el conocimiento que Él tenía y el poder que el Señor se podía manifestar en su vida, aún en el lecho de muerte. El médico recibió al Señor y pude entender, como dice la palabra, conocer, creer y entender la voluntad de Dios en ese momento, de que Jonathan había cumplido propósito aún en el lecho de su muerte, llevando al médico a recibir al Señor y a conocer al Señor. No fue una etapa fácil para nuestra familia, ha sido un proceso un poquito difícil, pero sé que en el conocimiento que tenemos de Dios, en la fe que tenemos de que Dios lo eligió a Él para podernos llevar a todos nosotros como familia y a muchas de las personas que lo conocieron a Él, que aún hablan de lo que Jonathan era en el Señor, a entender cuál es la voluntad de Dios en ese momento. Sé que fui testigo de lo que fue Él y soy testigo de lo que hoy Dios nos mostró al establecer la voluntad de Él en ese tiempo. Y yo creo que para mí y para mi familia ha sido un privilegio, fue un privilegio tenerlo en casa y fue de bendición, y aún sabemos que Jonathan tiene testimonio en donde quiera que mi mamá va, le dicen, ¿y su hijo? Entonces mi mamá dice, no, murió. Entonces, ¿cómo va a ser ese muchacho tan especial? ¿Cómo está? Y donde iba, lo oraba por las personas y hacía todo. Pero aún después de 2 años, 3 años de muerto, él ha establecido testimonio, y ahora donde quiera que va mi mamá, pregunta por él y aún dice, oye, era un muchacho que de verdad tenía a Dios en su corazón. Y creo que como familia nosotros hemos permanecido
en el conocimiento de la palabra de Dios, en entender con la fe que Cristo nos eligió a nosotros como familia para poder ser testigos donde quiera que vayamos, aún en situaciones difíciles como un duelo, y a dar la consolación a las personas de entender lo que es un proceso de muerte y de alguna manera creer en la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta, aún en los tiempos difíciles. Muchas gracias. Giselle, ¿tiene algo que compartir acerca de un testimonio personal? Bueno, pastor, yo creo que lo más importante en mi vida es el versículo que dice: instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Le quiero hablar a esos papás que se preocupan porque sus hijos no han vuelto a la iglesia, porque sus hijos se apartaron. Yo fui una persona que fui criada, nací en el Evangelio, en una familia cristiana. Cuando tenía 16 años me aparté del Señor. Hubo circunstancias en la iglesia que me hicieron apartarme del Señor. Empecé a ver un cristianismo, me enseñaron un cristianismo que todo era pecado, todo era malo, y uno como joven de 15 y 16 años quiere hacer muchas cosas. Y entonces yo un día dije: yo no vuelvo a la iglesia. En esa época se usaba las enaguas cortas, la minifalda, y una muchacha joven pues quiere ponerse todo lo que está de moda. Y entonces cuando en la iglesia te dicen: tú no puedes maquillarte, tú no puedes usar minifalda, tú no puedes usar botas, tú no puedes, o sea, es un cristianismo, sí, muy limitado. Entonces tomé la decisión de apartarme de Dios. Mala decisión. Estuve en el mundo casi 12, 13, 14 años más o menos, y mis padres estuvieron siempre orando, mis abuelos, pero la instrucción que recibí de niña siempre estaba en mi corazón. Siempre había temor de Dios cuando estaba en grupos y la gente tomaba, qué sé yo, marihuana. A mí me daba miedo. Gracias a Dios nunca tomé esas cosas porque tenía el temor de Dios en mi vida, y había muchas cosas que no hice por temor a Dios. Y llegó un momento en que gracias a las oraciones me reconcilié con el Señor, y entonces soy parte de ese testimonio, de ese versículo que dice: instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Porque cuando en el momento en que yo me reconcilié con el Señor, de que yo volví a aceptar al Señor en mi corazón, empecé a recordar todas mis enseñanzas de las que yo aprendí de niña en la escuela dominical. Empezaron a fluir todos los coros, las canciones, todo estaba, fue como que si me hubieran metido un disco duro ahí, empezó a correr eso. Y entonces yo quiero decirle a esos papás que sus hijos están fuera, de que ustedes instruyeron a sus hijos en el Evangelio. Entonces sigan dándole testimonio a sus hijos, sigan perseverando, den buen testimonio a sus hijos, porque de nada nos sirve orar con nuestros hijos. Ven a la iglesia cuando el padre está maltratando a la madre o la madre es una insujeta a su marido. Entonces nos tienen que dar buenos testimonios como padres y seguir perseverando en la oración para que puedan, porque esos hijos van a venir porque la palabra dice que van a venir, porque fueron instruidos. Y si no fueron instruidos, pues nunca es tarde, es momento de empezar. En cualquier momento es momento de empezar. Yo creo, después de que me reconcilié con el Señor, pues tuve un mejor matrimonio, un mejor hogar, se convirtió mucha gente, me gané mis cuñadas, mi esposo, toda la familia. Eso vino como una cosecha de almas, sus hijos. Tengo hijas espirituales montones por todo lado. El Señor me ha llevado a servirle a muchos lados y soy feliz. Yo no quiero cambiar esta vida. No hay cosa más linda y más agradable que estar con el Señor, que servir a Dios. A mí no me importa lo que pase. Para mí lo más importante es servir a Dios. Yo soy feliz con eso. Es un privilegio servir al Señor. Sí. Elsa, ¿tienes algo? Contanos algo de testimonio. Bueno, realmente yo me veo ahora en lo que era unos años atrás.
tengo fe en seguir cambiando, porque obviamente no es un proceso, pero yo creo que de día a la noche, o sea, soy yo. Ha habido Amén. un tremendo cambio en esa vida. Y Eliana, Bueno, en mi familia pasó algo similar como la Farideh. Yo tengo un primo que falleció hace 2 años y era impresionante para mí, por decir a veces como para mi hermana, que decíamos cómo luchó hasta el último minuto. Nunca se venció, tuvo aplasia manular, era como una leucemia, y él haciendo los últimos horas que estuvo en cama, era impresionante que él nunca se quejó. Nunca se quejó, o sea, era un ejemplo para uno que una vez se queja por cosas bobadas. O sea, uno a veces se queja que porque se salió y no pasó el taxi, o que porque se le cayó algo, es verdad. Y él, cuando yo lo fui a visitar en sus días antes, que el doctor dijo que ya en cualquier momento fallecía, porque su cuerpo no resistió los 2 trasplantes. Yo me acuerdo que yo viajé a Colombia y cuando yo lo vi, mi hermana, o sea, era otro en el aspecto físicamente que no me gustaba verlo, sentía como que por dentro, y cuando iba a comer como temblaba, sentía como le daba la comida, y yo me acuerdo que, o sea, él nunca se quejó nosotros compartimos sobre todo el fin de semana y jamás se quejó, y al contrario, era echando los chistes, y pues así, pues si el tío que no hablaba lo llaman todos los tíos, me llamaban casi todos los días, y el tío que no habla, decía me llama todos los días, nos burlábamos y nos reíamos, pero era impresionante, él luchó hasta su último minuto. Y cuando murió, sí, cuando él falleció en paz, que yo me acuerdo que cuando él cayó en coma, ya que no podía hablar, el doctor estaba doctor y le dijo a mi tía como que en cualquier momento ya se va a ir, y todos se despidieron de él, pero él solamente como que tocaba la manito, no reaccionaba, y la hermana de él decía que ya no se iba a despedir de él, y hasta que mi tía, y pues ver como el coraje de mi tía como mamá, o sea, que una madre diga despídase que él se tiene que ir, cuando ella lo hizo, después de que ella lo hizo, a los minutos de falleció. Y es impresionante saber cómo una persona joven que estaba sufriendo, o sea, porque uno a veces compara cosas de la vida de uno, de verdad no sufre, y él se sentía en paz, o sea, él vivió en paz. Exacto, y pienso que nos dejó una enseñanza a todos, o sea, como el aspecto tal vez de los niños, o los jóvenes, o los adultos, que sea lo que sea, él vivió su último día y él luchó. claro, luchando. Y deja testimonio si Dios permite eso para valorar lo que se tiene. Y Gonzalo, ¿tienes algo que compartir de testimonio? Pastor, me va a disfrutar, no me siento bien. Vamos a tener testimonio que al final del programa se va a sentir muy bien. Ángel. Yo estoy dando mis primeros pasos, pero sí me he sentido cambiado. Que bueno, así todo el cambio así mismo. Siente la paz. Es una bendición dejarse encontrar por el Señor. Cuando el Señor viene y hace en cada uno de nosotros algo, y mañana vamos a testificar acerca de eso. Álvaro. El testimonio que yo puedo tener es que después de que le entregué al Señor, después de mucha resistencia, antes de venir aquí a los Estados Unidos, en Colombia tenía mis negocios y tal vez algún día tenía la esperanza de venir a vivir aquí, pero no encontré nunca la posibilidad de hacerlo por las dificultades que en algún momento se presentaban mientras tenía los negocios. Y siempre creía que eran en mis fuerzas que iba a poder hacerlo. Y tal vez no agarrado de algo que no valía la pena, o sea, siendo un negocio de tantos años,
y que me dio para vivir muy bien con mis hijos, de pronto me aferré a él, sabiendo que tal vez el Señor tenía algo mejor para mí. Cuando entendí eso, ya pues había tomado la decisión de que primero se vinieran mis hijos y mi señora, y empecé a ir desmontando el negocio de 26 años y no sabía qué era lo que iba a hacer aquí, y me vine sin un trabajo siquiera, pues, pero como que había algo que sí me decía, como que tenga confianza en mí, que no solamente lo voy a restablecer otra vez, sino que tenía el tropiezo de que la lejanía con mi señora y mis hijos pues me había llevado a otras cosas que estaban perdiendo el matrimonio. Y todo fue dándose de una manera tan consecutiva que llegué y conseguí un trabajo muy sencillo los primeros año y medio, y siempre pidiéndole que me volviera como a dejar independiente en cualquiera que fueran las circunstancias, y poco a poco se fue presentando, y de un apartamentico pequeño entonces ya conseguí un mejor trabajo y me hice independiente. Y es increíble que en tan poco tiempo pues yo pueda decir que ya tengo una casa, que ya tengo como la solvencia y de cierta forma un negocio que me da para vivir con alguna tranquilidad, no pues lleno de, pero lleno de esa tranquilidad en él, porque la verdad fue que se lo entregué, no, yo ya en mis fuerzas no iba a poder hacer nada más. Y todo se fue arreglando, la relación con mis hijos, con mi señora, el trabajo, se fue presentando, y la verdad hoy es como, no es ni siquiera de la mano, es como que me llevas cargado, pues, porque yo era una persona muy ansiosa, muy nerviosa, muy temperamental, y todo eso que va mal, todo eso ha dejado. No quiere decir que de pronto pues, sigo teniendo mis preocupaciones de pronto o algo, pero mientras la entrego a él sí se ha encargado y me ha dejado que pueda vivir el día a día en gozo, en tranquilidad, y terminando el día sabiendo que era lo peor que iba a pasar, que de pronto no iba a haber mucho trabajo, pero al otro día iba a haber el doble. Entonces todo eso me lo está mostrando día a día, y eso es lo que yo le digo de pronto a ustedes que están allá al otro lado de internet y en sus casas, y a mis amigos que tengan la confianza y entreguémosle a él todas las cargas. Muchas gracias, de verdad que muy alentador el testimonio de Diego. Bueno, a mí no me queda la menor duda que el Señor quiere lo mejor para nosotros. La palabra está plena de promesas y beneficios. Yo creo que aquí la clave es tener fe y confiar en el Señor al 100%. Yo tengo que decir que la mejor decisión que yo he tomado en mi vida fue aceptar al Señor Jesucristo en mi corazón. He venido pasando a través de toda mi vida por procesos diferentes, y yo creo que una manera de glorificar al Señor es no cometer el pecado del silencio y glorificarlo cuando uno ve, uno recibe una bendición, uno ve un milagro. Yo he pasado por situaciones financieras terribles y he visto
cómo el Señor de una u otra manera ha orado, ha rescatado en ese momento. Inclusive mi hija mayor, no teníamos dinero para comprar la fórmula a mi hija. Abren la puerta y consiguen una caja con 4 latas de fórmula, con biberones y exactamente la fórmula que ella podía tomar. Nadie te tocó la puerta, no teníamos pañales en el correo. Y yo creo que uno tiene que comentar y expresar eso. Ahora mismo yo estoy pasando por proceso, pero me convenzo y estoy más que convencido que tenemos que estar cerca del Señor. Tenemos que, mientras nosotros nos alejemos, pues no vamos a recibir y no vamos a poder dar el testimonio que queremos dar, que es lo mejor para nosotros y nos lleva por proceso definitivamente. Es impresionante como a mí últimamente ya yo puedo ver ahora dónde está mi problema, dónde está mi deficiencia. A través de todo este proceso, aceptando uno y desnudando su corazón, porque cuando uno le miente al Señor, pues, a Él uno no le puede mentir. Cuando yo le miento a usted, o cuando yo le miento a todos, porque no estoy mintiendo a mí mismo. Pero lo interesante de todo esto es que a medida que pasa el tiempo ya uno va viendo, él le va diciendo, mira, aquí está el problema. Este es el problema. Y a veces tenemos la tendencia de decir, bueno, no, que el Señor, no es el Señor. Tu falta de obediencia. Tienes que obedecer. Tienes que mantenerte firme y entender que ese es tu problema y el Señor te lo está diciendo. Es impresionante anoche, pastor, al salir llegando a mi casa. Me monto en el ascensor con una pareja y de repente ella me dice, un día fuerte hoy, me dice, sí, la verdad fue un día bastante fuerte. Y me dice, ya casualmente vamos al mismo piso, se abre la cuestión y me dice, ¿cómo es tu nombre? Yo me llamo Diego. Ah, bueno, yo me llamo Chris. Me dice, antes que tú te vayas a la cama hoy, yo quiero que tú sepas que Jesucristo tiene planes maravillosos para ti. Deja de tener miedo. Deja de tener miedo, descansa tranquilo, anda a dormir tranquilo, confía en eso. Esto que me confirma a mí una vez más que yo tengo que mantenerme firme en la fe. Yo tengo un problema de fe. Y ahí es donde el hombre me está llevando y pues en finanzas y cosas, pero yo sé que eventualmente yo voy a ser un gran ejemplo y voy a poder dar testimonio de que fui un desastre en la finanza, pero ya no soy un desastre en la finanza. Estoy ahí, estoy pasando procesos, pero yo sé que voy a llegar a la meta. Yo confío en Dios, yo confío en Jesucristo y yo sé que algún día voy a testificar y le voy a dar gloria a Dios, toda la gloria a Dios. Muchas gracias, Diego. Y para testificar también, vamos a cerrar este ciclo con oración, porque detrás de cámaras hay personas enfermas y cada vez que se ora algo sucede. En el mundo espiritual algo sucede, en el mundo natural algo sucede. Por eso es tan importante la oración y muy valiosa la oración de personas puestas de acuerdo. Hoy nos ponemos de acuerdo para orar por los televidentes y para que todo el que esté indispuesto, enfermo, sea sano en nombre de Jesús. Para que todo el que esté pasando una circunstancia difícil sea restaurado y sea levantado y reciba la misericordia de Dios. Vamos a extender nuestras manos y vamos a orar. Bendito Dios, Padre Celestial. En esta hora te damos gracias, Señor, por la vida de los televidentes, por nuestras vidas también, en el nombre del Señor Jesucristo. Y nos ponemos de acuerdo para enviar una unción de sanidad, Señor, que vaya sobre la vida de las personas
allá en Barranquilla, allá la tía Mari, también sea sana ahora por la llaga de Cristo, y todos los enfermos, Señor, que la unción de Dios vaya y los toque en esta hora. Hoy oramos sabiendo que Jesús llevó en ese costado el precio de la sanidad, Señor, de cada uno de los televidentes. Y te pedimos por milagros en esta hora, Señor. Haz verdaderos milagros y haz que tan pronto los reciban, Señor. Las vidas que los reciban testifiquen, Señor. Sean testigos dándote toda la gloria, la honra y la alabanza. Desatamos esos milagros financieros. Desatamos esas reconciliaciones, esa restauración, ese levantamiento, Señor, en los hogares, esa unidad. Desatamos, Señor, esos nuevos comienzos. Desatamos, Señor, todo lo que está contenido y proclamamos que los yugos se rompen en el nombre de Jesús y que ahora la unción del Espíritu Santo trae paz, Señor, donde hay tristeza, angustia o depresión, tú traes paz y gozo. Lo declaramos en el nombre y en la autoridad de Cristo Jesús y te damos gracias. Amén y amén. Bueno, hemos llegado al final del programa, le damos gracias por compartir con nosotros, le recordamos que estamos al aire y en vivo todos los martes, Cristo en Casa a partir de las 8 de la noche, nuestro estudio bíblico todos los jueves en la sede principal de la iglesia en Davie, Florida a las 7:30 de la noche y nuestro servicio dominical todos los domingos a las 10:30 de la noche. Por acá me dio mucho gusto presentar y despedir el programa. Mi nombre es Diego Uribarren. Que Dios les bendiga y gracias por compartir con nosotros. Tengan buenas noches y nos vemos el próximo martes. Y saludamos a María Teresa Corral, la presentadora del espacio, quien está de gira por Ecuador. Esperamos que ella también traiga testimonios alentadores de ese viaje allá en familia. Que el Señor los bendiga. Chao. Hasta luego. Bye.